El proyecto de la liturgia nace en el año 1999 en un consejo ejecutivo patriarcal que se hizo a raíz de, de la organización que se estaba haciendo del Congreso de Quito. Y entonces en el acta, en lo que se acordó allí, se estableció la redacción de la liturgia unificada de nuestra institución. Fue una disposición del patriarca que se redactara la liturgia unificada de la institución. Después viene, pues, en el año 2000, ¿qué, Faustino? Cuando te pedí que cogieras la liturgia para cerrar un ciclo, porque pero antes, terminado el Congreso de 1991 de la ciudad de Cartagena, nos encontramos con el patriarca Jorge en la casa de Samuel Eduardo en Los Nogales y hicimos un pacto de escribir un libro. Y él me dice, si tú vas a escribir, digo, no, usted es el que va a escribir, yo apenas voy a recaudar lo que usted escriba. Y de ahí nació el libro Misión. Me dediqué a recolectar todos los escritos del maestro, y el hermano Martín Ariel se encargó de darle orden a estos escritos, y se logró concretar ese libro del maestro llamado Misión. El libro que más han vendido es Sexo, Ciencia y Religión, que lo ha publicado mucha gente, ¿no? Y lo han promocionado. Pero el libro Misiones creo que solo ha salido a la edición que... Una sola. La primera, la que hicieron. Y pues no se promocionó mucho. Yo no he sido un buen vendedor porque yo no he promocionado sino el gnosticismo y el trabajar en la creación de la organización, de la institucionalidad y sobre todo de la fraternidad entre todos los miembros de nuestra comunidad. Y lo otro que menciona el hermano Richard sobre la presencia de damas gnósticas haciendo funciones de guardián, de vigilante, como cualquier otro ser humano. Sí, eso nace en el año 2016, maestro, con el concilio de sacerdotes que hicimos aquí en Río Negro, Antioquia, pero la liturgia fue retomada antes. Entonces vamos a que el hermano Faustino nos hable un poco de eso para después remitirnos al 2016, donde fue que hicimos ese concilio, donde allí también se quitó de la liturgia la parte del bautismo a niños. Y de ahí empezamos con esa labor de reconocer a la mujer su valor, y que podía oficiar en oficios que anteriormente se le tenían, no se le permitían a ellos. Entonces, hermano Faustino, ahí sí empecemos a hablar un poco de la liturgia, cuando yo te pido que trabajes, porque había que cerrar ese círculo, porque era un círculo que estaba abierto, porque cuando eras delegado patriarcal se trabajó arduamente sobre eso, pero eso quedó allí. Y entonces cuando yo te pido, Faustino, hay que cerrar ciclos, toma nuevamente, te ofrecí pues que tomaras ese trabajo. El proyecto de la liturgia nace en el año 1999 en un consejo ejecutivo patriarcal que se hizo a raíz de la organización que se estaba haciendo del Congreso de Quito.
Y entonces en el acta, en lo que se acordó allí, se estableció la redacción de la liturgia unificada de nuestra institución. Fue una disposición del patriarca que se redactara la liturgia unificada de la institución. En ese trabajo participaron únicamente los hermanos de Bolivia, Antonio Fagalte, que hizo un trabajo bastante importante de recoger las diferentes liturgias y hacer como un solo documento. También participó el hermano Juan Carlos Traverso, que fue delegado patriarcal también en Bolivia. Y después la hermana Augusta Renovisky del año 2000 al 2004. En el año después en el año cuando el hermano Saúl manifiesta la intención, o que debiéramos retomar el tema de la liturgia para cerrar el ciclo, entonces comenzamos en el año 2018 a retomar el tema de la liturgia. Teníamos ya ese documento trabajado. Entonces fue cuando se creó el comité de la reunión de los diferentes hermanos de Ecuador y de Colombia, donde se fue redactando el libro de liturgia del año 2018 al 2019. Entonces, en esas conversaciones y en esas reuniones, pues se fue organizando, se fue corrigiendo. Aquí jugó un papel muy importante también el hermano José Luis, Monseñor José Luis, ahí en Bucaramanga. Participaron en la corrección del libro, y entonces lo que se hacía allí en el domicial de Florida era simular. Se reunían, yo estuve participando en varias reuniones, entonces se hacía el ritual normal, se iba leyendo y se iba corrigiendo, se iban haciendo las correcciones o las adiciones o las mejoras en la redacción, sobre todo en la parte procedimental. Y así fue como se terminó ese libro de liturgia. Allí también en ese trayecto de tiempo, pues nos dimos la tarea de buscar el origen de los rituales gnósticos. Sabemos que la misa gnóstica pues, es del maestro Wiracocha, y el maestro Wiracocha a su vez la toma de Aleister Crowley, llamada en un libro llamada Liber 15. Entonces comenzamos a estudiar los diferentes rituales y a buscar los términos originales de esos rituales, el ritual de segundo grado. Entonces encontramos que casi todos los rituales eran las transcripciones o las mejoras que había hecho el maestro, las transcripciones del maestro de este iniciado Aleister Crowley. Él tenía él escribió el libro de la ley, y ahí estaban los diferentes rituales que me pasé. Entonces hicimos un estudio de todos los rituales, el quinto grado. Ya el ritual de sexto grado y de séptimo grado ya es más de creación, dijéramos, del maestro Samael, porque los anteriores era una adaptación de los rituales que había escrito Crowley. Entonces así se confeccionó el libro de liturgia, con participación de los hermanos de Ecuador y de Colombia, con el apoyo práctico, con el apoyo de laboratorio, dijéramos, que hizo el hermano José Luis,
con su grupo de ISIS y de sacerdotes ahí en Bucaramanga, ¿no? Entonces encontramos pues algunos errores, algunas cosas que se mejoraron y que se plasmaron en la liturgia actual. Eso sería, pues, digamos, un recuento. Sí, hablando, Faustino, un poquito de por qué se hacen dos libros, uno de esotérico y otro esotérico. Porque veíamos, por ejemplo, que se hacía la misa todos los domingos y el libro de liturgia con todos los rituales era muy voluminoso. Entonces todos los domingos, los días que hacía misas públicas, se manejaba un libro muy grande. Entonces, si no recuerdo mal, creo que le propuso al patriarca crear los dos libros. No sé, no estoy bien seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que tengo esa leve impresión, y se crearon los dos libros, el libro de los ritos públicos y el libro de los ritos esotéricos, considerando los ritos públicos por lo que hoy es público, hoy la misa gnóstica, los ritos de Semana Santa que se hacen públicos, el ritual funeral que se hace público, y se dejó los ritos esotéricos, los de primer a séptimo grado, como ritos esotéricos que se hacen ya en el santuario con la comunidad o con los hermanos pues que están consagrados, ¿no? Y el otro quedó pues para los ritos públicos. Si entonces de ahí nace la cuestión de los... El hermano Faustino, si me disculpa, sí, la creación de los dos libros fue una propuesta de mi parte. ¿O fue el patriarca? Sí, fue una propuesta de mi parte, sí. En reunión aquí en Bucaramanga con el hermano José Luis. Creo que en alguna oportunidad que vino el hermano Faustino, justo cuando estaban haciendo esos entrenamientos en Florida respecto a la liturgia, y que yo les comentaba eso, justamente lo que hizo el hermano Faustino. Es decir, estamos haciendo una liturgia que es de uso exclusivo interno, estamos haciendo uso de una liturgia que es de uso prácticamente externo, público. ¿Por qué tenemos que tenerlo los dos en un solo libro? Para que cada uno tenga su propio ámbito de creación, ¿no? Para que no haya necesidad de estar cargando todo para todas partes, sin ninguna necesidad. Y otro tema que también es interesante en la historia de esta liturgia y rituales es que el autor primitivo no es Aleister Crowley, ¿sí? Él los toma de organizaciones a las que él perteneció. No recuerdo exactamente ahora el nombre creo que una de ellas es la OTO, la Order Templi Orientalis, y de una asociación esoterista británica, inglesa, a la que pertenece Crowley, y de donde él toma las cosas, ¿no? Y le hace sus arreglos. Evidentemente hace cambios y los publica. De estas escuelas esotéricas es que el maestro Samael toma esa visión de no darás a nadie lo que te sea dado el secreto de la orden. O sea, el silencio esoterista, que era una exigencia hasta el siglo XX muy estricta, ¿no? Porque había persecuciones directas, pero muchas cosas han cambiado. Como decía el otro día el hermano Saúl, yo no sé por qué la gente con tanto querer tener en secretismo rituales nuestros que están publicados en todas partes. Claro, es que vienen de muchas escuelas, de muchas tradiciones, de muchas corrientes, se han regado por todo el mundo y están en todos los idiomas, ¿sí? O sea que de esoterismo no tienen ya nada. O sea, son públicamente conocidos por cualquiera que quiera levantar una hoja de investigación en este terreno, y va a encontrar multitud de escritos publicados sobre este tipo de liturgia. Digamos que la idea del esoterismo se mantiene como, bueno, el aprender la reserva de la fraternidad en lo que corresponde a nuestros trabajos. Como lo dije yo como ejemplo por muchas décadas, la gente sabe que las parejas cuando se casan se van para sus habitaciones y están teniendo sexo.
y nadie lo hace con ventanas abiertas y puertas abiertas, ni a bombo y platillo. Vengan hoy que esta noche tenemos función en casa. Pero todo el mundo está teniendo relaciones sexuales. Son esotéricas. Eso es esotérico, está en la intimidad de la familia. No significa que nadie ignore que está ocurriendo. O sea, todo el mundo lo sabe. Lo que no se hace es públicamente. Pues eso es esoterismo. Yo decía y lo sostengo, nuestro esoterismo debe funcionar de la misma manera. O sea, nos reunimos, tenemos nuestra liturgia, todo el mundo la puede conocer, pero el día que la estamos practicando entre los que hemos hecho el juramento de aceptar esa comunidad y esa fraternidad. No como algo que nadie debe ni saber que pertenezco, ni que no pertenezco, ni que mi liturgia esta no la puede conocer nadie porque se va a cometer un delito con el cielo, ¿no? Entonces, son cosas conocidas. Entonces, el poner eso en el contexto real y desmitificar cosas que ya no corresponden a nuestros tiempos es importante, porque además es mentalmente saludable para nuestra propia estructura social gnóstica dentro de una estructura social que en el fondo pues, no nos quiere. Y la construcción de nuestras propias personerías muestra la dificultad, eso del diablito que me dice que no lo haga y el diablito que me dice que sí lo haga, ¿no? Esa oposición la tiene la logia negra contra nosotros, y ellos son los que gobiernan este planeta. O sea que yo siempre repito, nuestra escuela la he ido llevando y transmitiéndole a los hermanos la enseñanza del maestro García Chiquines. El ratón astuto ha ascendido en la oreja del gato. O sea, ¿cómo vivimos siendo distintos en este mundo que no nos quiere? De manera que no nos odien. Y además, encima nos acepten la gracia de que existimos, ¿no? O sea que es un trabajo de astucia, de saber estar. O sea, como lo hizo el maestro Carl Jung, que presentó el gnosticismo y toda su experiencia espiritual, mística y esotérica de una manera científica, que fue rechazada porque pues, indiscutiblemente él habló de esta mística gnóstica muy abiertamente, pero las explicaba con el inconsciente y los arquetipos, se le dio una estructura científica para explicarla, ¿no? Entonces, pues, nosotros podemos hacer lo mismo como comunidad, no individualmente como investigadores, sino una fraternidad que puede explicar con los conocimientos modernos qué es lo que enseña nuestro cambio espiritual. Entonces todo eso tiene, digamos, ebulliendo nuestra comunidad en estos cambios. Para adicionarle algo a lo que decía el venerable maestro, uno de los inconvenientes y las persecuciones que se iniciaron contra el maestro Garguchines por parte de algunos hermanos en el Sumo, porque el maestro siempre hablaba de la necesidad de la gente preparada para la difusión de la gnosis. Entonces, un libro de liturgia que sacó el maestro, que llamamos el libro amarillo, no lo hicieron los hermanos del Sumo, sino que el maestro, con el apoyo de un hermano de Bogotá, hermano de apellido Lora, que era un gnóstico joven cuando nosotros estábamos en la juventud. Él se encargó de la redacción, de la preparación de ese libro de liturgia con la orientación del maestro Garracuchines, y esto no le gustó a los del Sumo porque se estaba profanando la liturgia y se armó la de Troya en persecución con el maestro. Y cuando salió la liturgia amarilla, editada pues ya mucho más mejorada, todo, los hermanos del Sumo sacaron otra, que es lo que llaman una liturgia negra. Se llama liturgia negra en contraposición a la que había sacado el maestro Garracuchines, ¿no? para mantener la pureza de los rituales. Y como un hecho anecdótico, pues negra. Sí, es que la fraternidad negra no significa tal o cual escuela, sino la actitud de personas que se alinean con tal o cual actitud.
es cuando decimos animal humano. Todos los humanos no son animales humanos. Claro. No hay sino que observar los comportamientos. O sea, hay los que se comportan como animales y hay los que no nos comportamos como animales. Entonces, ambos somos humanos, pero unos animales y otros no. Pues eso es, el conocimiento espiritual en el fondo es el mismo, pero uno tiene un comportamiento negro, y tan negro como la portada de sus libros, y otros, pues la portada, la que llama literatura amarilla, era blanco y amarillo, que es el color que se le atribuye a la iglesia, desde la tradición latina, porque eso viene de la misma iglesia greco-romana, ¿no? Perdón, greco-latina de Roma. Así que todas estas anécdotas son interesantes observarlos para darnos cuenta que el bien y el mal no están diferenciados de manera absoluta, sino que hay que estar ojo avisor, conciencia despierta, viendo por dónde fluye lo que pertenece a la espiritualidad clara y lo que pertenece a la luz negra tenebrosa, porque es la ignorancia. O sea, el gran crimen, el gran delito, como lo dijo el Buda, es la ignorancia. No hay ningún pecado mayor que ser ignorante, y hacen daño, ¿no? Lo hicieron los católicos y lo hicieron estos pseudonósticos anamucianos del sur. Pero sigue siendo así y así seguirá siendo. Entonces nosotros pues debemos trabajar en levantar una antorcha de luz y conocimiento, y que nuestra gente se cualifique en sus conocimientos. O sea, si la persona lo que sabe es cultivar papa, que sea el mejor cultivador de papa del mundo. ¿Por qué tiene que ser un burro cultivando papa como hay millones de seres humanos en la Tierra? ¿Por qué no puede ser como esos pocos agricultores que han hecho ingeniería y terminan produciendo en 1 metro cuadrado lo que el otro necesita 2 kilómetros cuadrados? O sea, ¿por qué? Porque hay ignorancia y hay conocimiento. Entonces nosotros debemos buscar los conocimientos, pero los conocimientos que sean beneficiosos. El ser humano aprende con prueba y error. O sea, no hay ningún tipo de conocimiento que no sea así, porque ese es el conocimiento de este universo. O sea, tan es así que, como suelo decirlo yo graciosamente, el Dios que hizo este mundo ha tenido que destruirlo varias veces para ver si lo hace mejor, y todavía no lo ha conseguido. O sea que, si eso, como dice el maestro Amar, los dioses se equivocan. ¿Por qué? Porque lo que yo no sé cómo es, tengo que aprender a hacerlo. ¿Y cómo aprendo a hacerlo? Metiendo las patas, equivocándome. Probando y corrigiendo. Haciendo, claro. Claro. Sí, pues en eso estamos. Lo único que se busca con la inteligencia es hacer el menor daño posible. El menor daño posible. Equivocarse lo menos posible. Equivocarse lo menos posible, y que la equivocación sea lo menos dramático posible. O sea, pero no se puede hacer de otra manera. Ahora, el bruto cree que se puede hacer sin hacer daño, y lo que se hizo con las manos lo destruye con los pies. De modo que en ese trabajo estamos, mi querido hermano Richard, todos aprendiendo y todos buscando la mejora espiritual, ¿no? Hay un aspecto que me gustaría que el hermano Faustino comentara, porque hay escritos donde el maestro Garreguchini hablaba de las cuotas, y él decía que había que sacar la gnosis de las alcantarillas. Es una frase que le he escuchado en muchas ocasiones a nuestro querido hermano Faustino. Y el maestro Garreguchini nos decía: mijito, la gnosis funciona de acuerdo al bolsillo de cada quien. Y es un aspecto que hemos trabajado acá en Colombia muchos años, porque no había esa cultura de pago por la falsa creencia o educación que se dio que la gnosis no se cobraba, y con que se iban a pagar los locales y eso, y se desbarataron muchos grupos, porque cuando empezamos a ponerles cuotas para administración nacional y eso, no entendieron eso.
pero Faustino sí nos relata en muchas ocasiones ese hecho que el maestro decía: hay que sacar la gnosis de las alcantarillas. Sí. Y tuve el privilegio de no pertenecer a esa gnosis, ¿no? Porque desde que entramos a la institución fue trabajando en aras de ese mejoramiento económico de la institución, y a fe de eso hoy en día podemos decir que tenemos cierta estabilidad económica en la institución. Y aquí en Barranquilla se hizo un templo que llamaba el Templo Samael. Se hizo en una zona de la Circunvalar, por allá en unos basureros. Y el maestro se quejaba, decía: se ponen a hacer estos templos aquí en estos sitios donde ya son casi unos basureros, ¿no? Y se lamentaba, ¿no?, de que estuviéramos metidos en esos sitios cuando pudiéramos, con esfuerzo, buscar sitios más adecuados para el movimiento, para la gnosis, ¿no? Y hay que sacarla de las alcantarillas, ¿no? Y esa era ese fue uno de los motivos de la discusión o de la rabia de algunos hermanos en el sumo, precisamente porque el maestro hablaba de la necesidad de elevar el nivel de preparación de los estudiantes y que entrara gente preparada y gente de otro nivel intelectual que pudiera impulsar la gnosis, ¿no? Y eso pues entonces chocaba con algunos hermanos en el sumo, ¿no? Porque tomaban el término del maestro Samael, que hablaba en contra de los intelectuales y el intelectualismo, pero tomado como entendido como el intelectualismo era el que lee, pero no aplica, ¿no? Pero para ellos intelectual era el que tenía un título de cualquier tipo, así fuera de bachiller, exacto, porque ellos eran ignorantes e incultos. Claro. Y de hecho, cuando el Congreso de Guadalajara, algunos de los hermanos del Sumo lloraron relatando cómo ellos estaban convencidos que la gnosis era algo como para ellos, de ellos, pero que estaban viendo que eso se había desmadrado, ¿no? Se había salido a un nivel. Encontraron en México con un montón de profesionales que eran discípulos del maestro Samael y que ni les paraban bolas a ellos, o sea, que ni les hacían caso. ¿Por qué? Porque eran campesinos, bonachones en su momento, pero que como no se mejoraron, pues terminaron haciendo todo el daño que le hicieron, se convirtieron en janamucianos. La parte que el maestro Samael dijo y que no les interesaba, santos estúpidos, se estaban santificando sin cualificarse. Y entonces terminaron haciendo estupideces, porque ¿qué hace el estúpido? Entonces, el bribón hace bribonería, sea o no sea intelectual. Y el estúpido hace bribonería sin ser intelectual, hace burradas, se equivocan. Y no querían que eso saliera de ahí. Con papá lo hablamos muchas veces y él lo decía con frecuencia: hay que sacarla, no sé, de las alcantarillas. Es una frase que yo le conocí y que con él la comentábamos. Y por eso, en el momento en el que se reinició la acción de nombramiento mío como soberano comendador, él lo decía: nos quitarán las marcas y las posiciones, pero no la calidad. Porque era la gnosis que él estaba alimentando y que sabía que yo también le iba a alimentar. Una gnosis de personas con cultura, con conocimiento, ¿lo dijo Samael Aumbeor, palabra de Dios? No, pues lo dijo Jesús, porque lo dice la Iglesia Católica, palabra de Dios. De modo que ¿para qué queremos a Samael? Si ya tenemos a Jesús, que es palabra de Dios. O sea, no, Samael no es palabra de Dios, ni Jesús es palabra de Dios, ni nadie es palabra de Dios. Ni los libros sagrados son más sagrados que los seres humanos, que somos los que tenemos el potencial de despertar conciencia. O tráiganme una Biblia despierta, tal cual parte. ¿Qué Biblia ha despertado a lo largo de la historia? Ni quién ha despertado por tener la Biblia bajo el brazo. De modo que los sagrados no son los libros, ni lo importante es adorar a un maestro. No, lo importante es conocer la doctrina y ponerla en práctica en tu vida diaria. Pero para eso necesitas tener conocimiento. Yo recuerdo nuestros misioneros doctos,
No, es que la gnosis es un conocimiento extraordinario que no tiene nada que ver con los conocimientos de este mundo. Es un conocimiento aparte, único, particular, específico. Muy bien, ¿y qué tipo de conocimiento es ese? Pues el conocimiento gnóstico. ¿Y qué has dicho? Ah, es que tú no entiendes esto. Y esas eran las respuestas que daban. No sabían nada de nada, qué era el conocimiento. ¿Cómo iban a saber si era gente ignorante? El ser no te está trabajando, Sí. no te está impulsando. Decían así, ¿no? Okay. Exacto, es decir, todo tapado con perogrulladas de seres divinales desde su ignorancia, sentirse agredidos, atacados y acosados porque los demás les desbaratan sus dogmas. Y yo, lo que he dicho siempre, si en nuestra liturgia se dice dejar los dogmas en las mentes de los creyentes, porque tengo que ser creyente y dogmático. Entonces soy anti mi doctrina. No, nosotros tenemos que ser antidogmáticos y anticreyentes. O sea, no somos creyentes, somos experimentadores de la verdad, vivenciadores de ella. Lo que yo no sea capaz de comprobar y de vivenciar, ¿para qué hablo de ello? Ah, porque es que hay que enseñar la doctrina. ¿Qué doctrina? ¿La que tú estás viviendo o la que está en la teoría? O sea, ¿qué es lo vivenciable? ¿Qué es lo que tú puedes transmitir como conocimiento? Y claro, el único camino que podemos mostrar es el de nuestra corrección de la muerte del yo. Porque eso es palpable. ¿Estoy cambiando o no estoy cambiando? ¿Me puedo dar cuenta yo en mí mismo si de verdad he cambiado o no? ¿Pueden notarlo los demás? Ahora, si yo digo que salgo en astral, ¿quién puede demostrar eso y quién puede rebatirlo? O sea, vamos a lo concreto, a lo realizable, a lo tangible, al trabajo gnóstico de verdad. Y para eso hace falta conocimiento. El maestro Samael lo dice, estudien psicología. ¿Y dónde la vamos a estudiar? Ah, no, en los mundos internos. Sí, es obviando la realidad. De modo que todo este trabajo que estamos haciendo, mi querido Richard, tiene que ver con todas estas ideas que estamos mencionando y en medio de estas obras de construcción de los respaldos jurídicos que necesitamos en la situación real del mundo. O sea, nosotros nos adaptamos al mundo, pero sin someternos al mundo. O sea, en el sentido de que tenemos que cumplir sus leyes, pero que respeten nuestras normas dentro de la convivencia del respeto mutuo. En lo que nos contaba el hermano Saúl lo muestra claramente. Hasta que él no explicó claramente que éramos una teocracia, ellos no entendían lo que nosotros queríamos, pero es que nosotros no sabíamos lo que nos pedían, porque ellos nos estaban pidiendo democracia y nosotros estábamos rechazando democracia. En vez de decir somos teocracia, diálogo, conversación, que hay que gastarse 3 años para darse cuenta que había una tonta palabra que no estábamos usando, pues bueno, eso muestra nuestra falta de entendimiento para darnos cuenta de lo que otros nos piden, o para explicarle a otros que lo nuestro no es lo que ellos nos piden a nosotros, pero que ambas cosas pueden subsistir. Nuestra institución es teocrática hacia adentro, pero es democrática en la sociedad. Cada uno de nosotros practica la democracia social de su país, respeta las leyes de su país, no las persigue por el hecho de ser teocrático. No estamos interesados en convertir los gobiernos en teocráticos, sino que todo el mundo sea despierto, estén en nuestra institución o no. En beneficio de toda la sociedad sin distingo, que todos los seres sean felices, para que todos los seres sean despiertos. Trabajamos en eso. Mis queridos hermanos, de mi parte les agradezco esta extraordinaria oportunidad de revivir nuestros recuerdos y de poder plasmarlo con la ayuda del hermano Richard en un hecho histórico que yo creo que es trascendente en la historia de nuestros tiempos, a cara de que en el futuro demos frutos, ¿no?
porque el maestro Samael plantó una semilla que fue pateada, pisoteada y tratada de destruir. Sobre todo en la obra del maestro García Cuchines, que la historia misma que están contando no aparece relatado, o sea, que yo lo he comentado. En Wikipedia, Julio Medina no existe. García Cuchines no hizo nada por el gnosticismo, sino el gran maestro del karma. Cuando él apareció ya todo estaba hecho. Sí. Lo que hizo fue destruir lo que había, que es diferente. Pero aparece como los grandes héroes porque fue lo que se regó. Pero de México pues salió mucha otra gente que no tenía nada que ver con eso y han expandido la gnosis por todas partes, ¿no? Y ha crecido autónoma, independiente, libre de todo nexo. Pero este núcleo del maestro García Cuchines, este linaje, pues es una obra particular, específica, de tres seres que vinimos con esta idea de crear una escuela particular que condujera por derroteros nuevos los caminos del despertar de la conciencia. Podríamos hablar de una especie de gnosis más abierta al mundo para ofrecer un camino como lo que ahora se está ofreciendo a través de las redes, actualizando. De modo que gracias por permitir este espacio de recreación histórica y de recuerdo con hermanos con los que hemos circulado durante 26 años de patriarcado y años previos de soberano comendador e incluso años previos de misioneros como con el hermano Faustino desde la época universitaria. Así que gracias por compartir vidas.